Buenos días, les agradezco el gesto de venir a escucharnos hoy esta mañana. Me voy a remontar un poquito atrás. Miren, ustedes se saben la historia del Leander, de la imprenta que Miranda trajo en el siglo XV, en el siglo XIV. Estaba lejísimos de inventarse el periodismo, pero ya Miranda hacía periodismo, hizo un periódico, hizo El Colombiano. Miranda demostró en todo caso que no se necesitaba estudiar periodismo para ejercer ese oficio. Se desnaturalizó con el correr de los años también el rol de ese oficio, que es el más trascendente, uno de los más trascendentes en una sociedad, porque el ser periodista, fíjense, no es ni más ni menos que ser un mediador social. Pero la primera escuela de comunicación social que estuvo este país fue fundada en 1958, fue la de la Universidad Central de Venezuela. Por tanto, antes no había periodistas colegiados, ni egresados, ni licenciados en periodismo. Entonces, sin embargo, había periódicos ya desde 1942, 43, desde 1909. Entonces, ¿quiénes hacían esos periódicos? Eran periodistas empíricos. Precisamente un mediador social, quien tuviese intereses de ser mediador social entre su comunidad y otras, es decir, conectar a unas comunidades con otras, era el personaje mediador social, y para eso no se necesitaba más que deseo de servidor público, que es lo que un periodista era en ese entonces. Sobran los ejemplos. García Márquez nunca se figuró que él podía estudiar eso, que eso se podía estudiar, y fue uno de los insignes periodistas de su época. A la gente a veces cuando entran a hablarlo así le provoca shock, porque cree que la noticia es algo muy libre, algo muy de inspiración, y eso es algo, por contrario, más concreto que un zapato. Tiene fórmula. Usted aplica esta fórmula y lo que va a obtener allí es una noticia. Por lo tanto, cualquiera podía hacerlo. Pero alguna gente se dio cuenta de que quien estaba, a pesar de que ellos habían dado un primer paso a encajonar el oficio, se percataron de que quien se estaba interesando por ese oficio era ese tipo de personas que se podía identificar como personas progresistas, gente con una profunda preocupación por su entorno social, gente con una formación intelectual que los hacía invulnerables a cualquier manipulación. Bueno, yo creo que por eso se inventaron las escuelas de comunicación social, porque fue la manera que consiguieron de banalizar, desvirtuar al oficiante. Y cuando en los 80 el periodismo tuvo su época que se le considera de crítica, porque había en Venezuela sobre todo, había digamos, una generación de periodismo combativa, porque había sido moldeado, por supuesto, por las condiciones sociales. Bueno, yo creo que la fórmula que consiguieron fue la creación de una válvula de escape, que fue la creación de cualquier cantidad de escuelas de comunicación social en cualquier universidad de cualquier rincón del país. Bueno, ahí sí ocurrió la debacle del periodismo, se creó la fenomenología aquella de que todas las MISES usaban ya sus concursos como plataformas para irse a estudiar comunicación social. El porcentaje de solicitudes para entrar a comunicación social era inmenso, y por lo tanto las corporaciones empezaron a absorber eso con más creación de escuelas de comunicación social, propicio para que se le incubara todos los elementos de manipulación que tenemos. Eso también fue creando una depuración de esos pocos periodistas que iban quedando, y muchas veces notorios, conoceremos muchos casos, fueron execrándose del sistema de medios y hoy están refugiados en unas trincheras mínimas de combate periodístico. El periodista de hoy en día también es una paradoja realmente trágica. Está mediatizado. Es decir, él debería ser un agente mediatizador, en tanto que mediador social. Él está mediatizado por unas líneas editoriales que ellos asumen como un dogma. Es decir, a mí me miran feo
a mí me tiran el carro encima porque es que yo digo la verdad. ¿Cómo se va a discutir con un periodista que está convencido de que el rol de él es decir la verdad? Bueno, esa es la situación actual. Tenemos un periodista que no acepta discutir, no discute nada de su oficio, de su desempeño. No entra a discutir nada, porque ¿cómo va a discutirlo? Yo tampoco discutiría con nadie si yo tengo la verdad. Si yo lo que hago es decir la verdad, ¿para qué voy a discutir con nadie? Una contradicción terrible, porque como sabemos, la verdad también, si entramos en otros terrenos, es un concepto discutible, o sea, para muchos existe, para otros no. Igual que la objetividad, pero ellos asumen esa contradicción, no la asumen, la desarrollan sin siquiera darse cuenta que la están asumiendo. ¿Qué hacer con un periodista que está plantado en esa perspectiva de que el mundo está equivocado, no comprende lo que estamos haciendo y por lo tanto, por eso este gobierno es antiperiodistas? Eso se traduce en que ellos tienen desarrollado una concepción de que son absolutamente inmunes. Están en esa posición actualmente. Por supuesto, están manipulados. El que crea que el periodismo es para decir la verdad, obviamente es un zombie. Yo creo que atacando esa sensación de inmunidad que ellos tienen puede ser una vía, y me permito, aprovecho la ocasión para proponerla. Cuando un periodista le hacen una solicitud de réplica, le tocan su ego. Yo se lo digo por experiencia. Creo que por ahí va la solución a tratar de desmomificarlos, ¿no? Sacarlos de ese estado petrificado de que ellos son estandartes de la verdad. Porque ya es conmigo, no es con el medio. Uno entra en una reflexión, entra a revisarse. Uno se hace mejor periodista cuando lo replica. Ahora bien, este país tiene una constitución que tiene un artículo consagrado al derecho de solicitud a réplica, pero en este país nadie solicita réplicas. Tal como está el periodismo, nuestros tribunales deberían estar llenísimos, rebotados, como en otros países, por cierto. Y nada pasa, eso es normal. Bueno, sobre todo porque uno le dice, bueno, ¿qué te va a costar, chico, a ti ir a un tribunal a defender la verdad? En tanto, yo tengo una apreciación muy subjetiva de lo que está ocurriendo, porque ese artículo o esa bendición constitucional no la estamos utilizando. Sigo creyendo que nuestras bases, nuestra gente sigue viendo al periodismo como un templo y a sus periodistas como los custodios de ese templo, es decir, algo inaccesible. Creemos que intelectualmente no estamos en condiciones de rebatir lo que dice un periodista. Hace tiempo, en ese entonces, encaminado en esa preocupación, yo decía que lo ideal es que se constituyera una ONG que sirviera para orientar a la gente, si no hacerle la réplica con su autorización, a todo el que se sintiera ofendido, vilipendiado, perjudicado por el ejercicio periodístico de este país, que somos cantidad de gente. Una ONG que le diga, que le sirva a la gente, mire, yo creo que en ese periódico yo tengo la impresión de que me están perjudicando, o lo que allí se dice no es verdad. Bueno, mire, mande usted, vamos a hacerle una réplica, ¿está usted de acuerdo con este modelo de réplica? La firma, llévela al periódico. Si un periódico entiende que constitucionalmente está obligado a ello y empieza a darle cabida, va a tener un dilema, porque si da cabida a réplica, sabe que va a generar la sensación de que su credibilidad está todos los días cuestionada. Eso puede tener complicaciones, de que la SIC ahonde sus cuestionamientos, el gremio periodístico salga a la calle, Globovisión se llene de quejas. Pero bueno, nosotros tenemos que confrontar a estos zombies de una manera decidida. Nosotros tenemos que jugarnos a Rosalinda con esta gente. No podemos tener, cada vez que hay una coyuntura, el problema periodístico. Nosotros creo que podemos jugarnos una carta definitoria contra este tipo de periodismo o intentarlo, y yo creo que es llenando los periódicos de réplica y estos tribunales de juicio. Bueno, eso quería contarles esta mañana. Gracias por escucharme.